Y me gustaría que nos dijeses cuál es el momento más complicado que has vivido tú dentro de un avión y cómo lo gestionaste. El miedo, yo siempre digo que no hay que tener miedo, hay que tener respeto. ¿Vale? No te puedes subir a algo, no puedes hacer algo, digamos, más difícil de la cuenta o más peligroso de la cuenta teniendo miedo, ¿no? Porque el miedo realmente te bloquea, te impide dar la mejor versión de ti mismo. Ujú. O sea, no puede como gobernarte, ¿no? Tienes que Claro, tú estar frío ahí, ¿no? claro, tienes que tener cierta frialdad y saber, o sea, y lo que te ayuda a estar frío y estar es haber pasado por ahí, haber analizado los riesgos y haber puesto medidas digamos, por ejemplo, tienes un riesgo identificado, pues oye, sé que para este riesgo identificado que yo sé que tengo en este vuelo, oye, pues le voy a poner esta mitigación, ¿no? Y eso es la forma en la que nosotros gestionamos el miedo. Y el momento más complicado. El momento más complicado. No es el más peligroso, pero sí que el más complicado que tuve en vuelo fue hace poco, el 4 de octubre. Tristemente perdimos un compañero, era el teniente coronel Pablo Estrada. Lo siento. Sí, gracias. Y fue muy duro para mí porque era una persona maravillosa. Era, no sé cómo decirlo, un padre de familia, un compañero espectacular. Ujú. Y no sé, yo me acuerdo que ese día estaba por la mañana, como siempre, ¿no? Hablando un poco de lo que hacemos en el día a día. Pues estaba por la mañana preparando las cosas del vuelo. Me acuerdo que le vi, ¿no? En una oficina hablando con unos compañeros y con una compañera, con Nuria, una compañera mía que también es piloto, en la secretaría estaban tomando un café y discutiendo sobre algunos temas. Y me acuerdo que me lo encontré ahí en el pasillo y dije, bueno, vamos, luego nos vemos, ¿no? Después me lo volví a encontrar en el pasillo, me miró el brazo y me dijo, joder, ¿cómo me gusta tu parche? Tenía un parche de Star Wars. Sí, de Star Wars, el Mandalorian, ¿te suena? Ujú. Sí, claro. Sí, pues era en el TLP, que es un sitio, pues como en la escuela Top Gun, pero aquí en España, que multinaciones, luego si quieres hablamos de ello. Sí. Y ponía This is the way, una foto del Mandalorian y ponía This is the way. Le gustó mucho el parche, me acuerdo que fuimos al briefing, fuimos discutiendo así sobre el vuelo y nada, llegamos ahí, estábamos discutiendo, bueno, hablando un poco sobre el vuelo, porque antes de cada vuelo siempre tenemos que dar un briefing completo del vuelo y le di un parche diciendo, joder, mi teniente coronel, porque imagínate, para que nos pongamos en un sitio, capitán, teniente coronel. Imagínate un teniente coronel, él tiene un par de rangos más que yo y eso, El el respeto. respeto Ujú. es tal, pero era una persona súper cercana, era una persona brutal. Me dijo, lo primero que me dijo, me acuerdo, bueno, no me llames de usted, tal. ¿Sabes? Que un teniente coronel te dé ese tipo de cercanía, Ujú. te habla muy bien de qué persona era. Y le regalé un parche que tenía igual que yo y fíjate lo buena persona que era, que si lo cogió, se lo puso y dijo, mira, así vamos iguales, ¿sabes? ¿Y qué sucedió? Sí, nada, fuimos a volar y estábamos llegando a la zona, me acuerdo que estábamos llegando, íbamos a hacer un vuelo rutinario, ¿no? No había nada malo, Nada complejo. nada complejo, nada fuera de lo común, ¿no? Y me acuerdo que entrando, él dijo, joder, qué buen día hace para volar. Fíjate. Os hablabais como por... Por voz, sí, el casco tiene un Ahora micro. lo veremos. Y nada, y llegando ahí, bueno, en ese momento no sabía muy bien qué pasó. Luego, a través de las noticias y a través de diversos comunicados, salió que había sucedido, o que hay indicios de que había habido un impacto con pájaro. Es un impacto con pájaro. Si nosotros es un riesgo que solemos hablar mucho, que solemos mitigar, y el problema es que como vamos muy rápido y vamos volando bajo, el hecho de que un pájaro te entre en la cúpula, realmente la velocidad relativa es como si fuera la de una bala, ¿no? Nosotros vamos a 480 millas, que más o menos son unos 1000 kilómetros por hora, y el hecho de que un pájaro entre por la cúpula es como si te disparara un cañón o algo así. Y ese fue el momento más duro. No supe en el momento de lo que pasó, pero bueno, estábamos volando y vi básicamente como mi compañero, el avión de mi compañero, porque en ese momento no sabía qué había pasado, tuvo un impacto contra una montaña.
Ujú. y hubo un accidente. Y a partir de ahí, pues nada, eso es sentir frustración, no saber qué ha pasado. También tenía mucha incertidumbre en ese momento, ¿no? Porque tú realmente ves el avión impactar, pero nadie te decía que no hubiera saltado antes, ¿no? Que no hubiese eyectado. Ujú. Y Y eso, Enrique, la cúpula no es suficientemente robusta como para... no hay nada, realmente no hay nada que pueda parar esa fuerza cinética de un ave que puede pesar, las aves grandes pueden llegar a pesar varios kilos Ujú. a 500, o sea, 1000 kilómetros por hora. No hay ningún cristal que sea capaz de parar eso. Y eso, claro, es como Es como como un una bola impacto y... como una bola de cañón. Ya. Entonces la investigación sigue en curso, entonces tampoco no sabemos muy bien, pero sí que lo que ha salido, lo que se ha podido saber es Ujú. que fue un pájaro. Ujú. Y Queríamos decir algo también porque hay sí, un tema solidario y sí. me gustaría darle visibilidad a eso. Sí, su familia, junto con un amigo suyo, tenía una asociación, una ONG que se llama, quiero decirlo bien, Canimambo, ¿vale? Ujú. Empezado en KH, que luego sí, eso ya en los comentarios o algo así dejaré el enlace, y se han encargado de hacer una recolecta de dinero solidario para esta ONG que se dedica a pagar estudios a personas que no pueden acceder a ellos, a estudios universitarios en Mozambique. Entonces, nada, simplemente pues dejarlo por ahí. Si alguien quiere contribuir, pues nos haría mucha ilusión tanto a mí como a la familia, la Ujú. verdad. El recuerdo El de tu recuerdo amigo también de Pablo aquí. Estrada. Mm. Si se meten en Google, pueden poner beca Pablo Estrada y les sale, yo creo, el primer enlace. Ujú. Y nos haría mucha ilusión que se recordase de esa manera. Ujú. ¿Cómo arquitecturas tu mente para superar momentos así? Es complicado porque realmente esto sucedió un viernes y el lunes siguiente teníamos que salir a volar. Entonces, por desfile de 12 de octubre, ensayos. Entonces, realmente, cuando pasa todo esto, mucho dolor, mucho trabajo interno, hablar con con psicólogos también, entre medias, para saber si yo estaba preparado o no para volar el Ujú. lunes. Pero realmente tienes que ser consciente de que, bueno, el día de mañana, en una guerra, tristemente, si pierdes a un compañero, al día siguiente tienes que salir a hablar y tienes que salir a dar lo mejor de ti también. Entonces, por ese lado, tienes que, tienes que ser resiliente, tienes Ujú. que saber que al día siguiente tienes que salir a volar. Y tú has tenido que estar en una situación de maniobras de guerra, bueno, de guerra exacta, es decir, has tenido que hacer alguna misión. No de guerra como tal, pero sí que hacemos una misión en los países bálticos o en Rumanía también. Se llama el Baltic Air Policing, ¿no? Que básicamente el año pasado fuimos, no sé si sabes un poco la distribución de los países bálticos, Kaliningrado, Bielorrusia. Bueno, vamos a poner que Rusia tiene un apéndice como si fuera Ceuta y Melilla, ¿no? Que se llama Kaliningrado. Están los países bálticos entre medias, ¿no? Entonces, digamos, desde Rusia a Kaliningrado, pues ahí tiene que pasar por ahí por un espacio aéreo que es de responsabilidad de los países bálticos. A nosotros nos destacan allí precisamente para hacer una labor de identificación de las aeronaves, ¿no? Que van de Rusia a Kaliningrado, de Kaliningrado a Rusia, para identificar esas aeronaves que no van a ir sin plan de vuelo, sin avisar a nadie y por un espacio aéreo que no es de su responsabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es ir, identificarlos y dar información a los controladores civiles, porque Ujú. para deconflictar con otros aviones civiles o con otro tráfico que pueda haber, para identificarlos, por qué están allí, qué llevan, qué no llevan, qué tipo de avión son, cuántos son. Y eso es el trabajo que hacemos allí en el Báltico. Ujú. ¿Y Y es no una situación en la que tienes que abrir fuego o...? no es una situación en la que sí llevamos, tanto ellos como nosotros llevamos armamento real. O sea, cuando nosotros interceptamos cazas tipo Sukhoi 30, tipo Sukhoi 24, ¿no? Pues ese tipo de cazas que interceptamos ahí. También identificamos bombarderos supersónicos que también pasan por ahí. Eh, Sabemos que ellos están armados porque vemos los misiles y identificamos, nos acercamos tanto como para, Joder. como para ver los misiles, sí. Y incluso nos acercamos hasta tal punto que les podemos leer la matrícula, ¿no? Del avión. O sea, no es que, digamos, no mantengamos muy lejos, pero es el trabajo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Identificarles. Y, y sí, estamos los dos armados, pero es, digamos, una calma tensa, ¿no? De momento no ha habido mayor
escalada de tensión en ese aspecto. Ellos saben que ellos van allí a hacer su trabajo, su entrenamiento, lo que sea, y tal, y nosotros vamos allí a identificarlos. ¿Y qué te pasa por la cabeza cuando puedes recibir una orden que implica fuego real? Pues es complicado. Tú, al fin y al cabo, estás obedeciendo órdenes. Nosotros tenemos una cadena tanto de comunicaciones cifradas como de autenticación de este tipo de órdenes. Y si alguien autoriza o cree necesario que eso sea así, pues no lo va a ordenar. También es bastante complicado, ¿no? Conforme a las reglas de enfrentamiento que tenemos hoy, tanto, aunque estemos allí en los países bálticos como estemos en otro lado, pues es complicado que te lleguen a dar una orden, pero no es imposible. O sea, hay un concepto también de defensa y defensa extendida, de decir, oye, si yo veo que esa aeronave está abriendo fuego, imagínate, contra otro avión, contra mi compañero, contra una fragata o cualquier cosa, nosotros podemos llegar a abatirla.